Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y bueno, decíamos, estábamos escuchando este primer tema musical, La Trova Rosarina, Las Cosas Tienen Movimiento, un tema que si bien es de la autoría de Fito Páez no lo presentó, apenas lo sacó y es un tema que Juan Carlos Baglietto le pidió a Fito para sacarlo y la verdad le dio vida y lo super explotó y lo hizo popular así como se merece. Esta versión que estábamos escuchando es de un concierto que se dio en el Círculo de Rosario en diciembre del año 2019, donde participaron la mayor parte de la trova, Juan Carlos Baglietto, Silvina Barré, Jorge van der Molle, Rubén Goldín, Adrián Abonicio y Fabián Gallardo, haciendo esta interpretación como para cierre de ese concierto. Hay muchas versiones de Las Cosas Tienen Movimiento, Spinetta con Fito, Elena Roger con Baglietto, muchas versiones bellísimas. Parte de la producción de este programa se dedica a escuchar todas las versiones, a ver cuál suena mejor, y la verdad fue una actividad muy placentera. Además de rescatar frases bellísimas como no hay que bajar la guardia, siempre hay que seguir, y no te enseñan a vivir, ¿no? La verdad. Y además también hay una versión interpretada por Baglietto y Vitale, me parece también, con una intro de Fito donde cuenta que este tema lo hizo pensando en un amigo que tuvo cáncer y que lo pudo sobrellevar. Así que al día de hoy el amigo está presente y pudo escuchar la versión y bueno, saber también que fue dedicado a él, ¿no? Así que bueno, como toda la música de Fito, parte de su vida, y en este caso también La Trova Rosarina, que también es parte de apariciones en la miniserie. No vamos a decir nada, porque si no estaríamos sin spoiler, Natalia. Pero no. Ya a esta altura, después de 2 semanas, ¿no? Ya pero no quiere, no le quiere spoiler. No le decir que La Trova aparece en el primer capítulo, Elena, por favor. No. Bueno, comenzamos nuestro bloque de actualidad, estos 20 minutos más o menos aproximadamente que le dedicamos a repasar las principales. Tiene cara que no hizo la tarea, Natalia. ¿Qué pasó? No, estaba pensando a ver cuándo se iba a venir el solo de los Pepe. Qué feo. Bueno, bloque de actualidad, Natalia. Bueno, con las principales noticias quiere que arranquemos? De estos Hoy es una efeméride bastante importante para la historia y para, sobre todo, quienes son afectos a la figura de Eva Duarte de Perón. Hoy se cumplen 104 años del nacimiento de Evita, la abanderada de los humildes, o como la han llamado desde el corazón de quienes la siguen y valoran esta concreción. Si bien los derechos políticos de las mujeres fueron incentivados y luchados, ¿no? Y digamos presentando los reclamos por poder ser parte de las cuestiones del sufragio por muchas otras mujeres que militaron previamente, ¿no? La cantidad de sufragistas que hubo en este país, de otras adscripciones políticas. Finalmente con Evita se concretó el llamado voto femenino. Y bueno, y además de su amplia trayectoria, amplia y digamos muy en corta vida, ¿no? Porque recordemos, vos mencionaste el cáncer, ella murió de cáncer muy joven, pero bueno, revolucionó, creo yo, la política de su tiempo. Es alguien que no tiene amantes y detractores, pero es una figura indiscutida de la historia de nuestro país. Así que bueno, me parece que estaba bueno recordar que justo cuando cae el programa en una fecha así, va a haber homenajes, va a haber actos, ¿no? Y hay gente que la vincula todo el tiempo a los ciertos modos de hacer política, además de la cantidad de nombres que hay de campeonatos, de torneos, de calles, de monumentos. Bueno, eso se cumplen 104 años, después hoy, obviamente, hoy justo 7 de mayo. Y el 7 y el 5 también se da otro aniversario de otro que también nació en mayo, que fue el filósofo alemán Carlos Marx, que
Es uno de los padres del socialismo científico, con tantas grandes autorías. O que estábamos hablando hoy del Día del Trabajador. La internacional, el tema conocido como el himno al trabajador, que tiene tantas versiones, en algún momento se convirtió también en el himno representativo de los movimientos sociales que acompañaron el marxismo también, ¿no? Y ayer, el 6, cumplió años también el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Así que se juntaron todos. 5, 6, no es 6, 7, 8, es 5, 6, 7. 5, 6, 7. Bien. Y el 20, bueno, que se compra un aniversario del natalicio de LP. Mira, mucha gente intelectual. Qué bueno. Puede decir que va para la actualidad también. Los ponemos en las efemérides. Bien. Bueno. No sé si quieren arrancar con la política. Yo ya estoy, no sé si agotada. No, decíamos el Día del Trabajador y el Día del Trabajador tuvimos los 4 actos. En el mundo, nosotros anunciamos que había 4 actos. 4 actos la CGT lo hizo el martes, no lo hizo el Día del Trabajador. Se tomó el feriado y lo hizo el martes. Pero sí en el mundo se conmemoró esta fecha. Y Francia que sigue hecha un caldero, porque se aprobó finalmente la reforma previsional. Se aprobó, la Corte falló a favor de Macron, pero hace semanas que los movimientos sociales no cesan de protestar, porque recordamos que es una ampliación en la edad jubilatoria, cosa que también no nos es ajena en nuestro país, ya que los gobiernos de derecha es una medida de ajuste, ¿no? Hacer que las personas que están al borde ahí de jubilarse sigan siendo trabajadores activos, lo que en muchos lugares también se discute y con razón, porque de alguna manera si decimos que faltan empleos y faltan, cuando se piensa en que los sectores más jóvenes puedan ingresar en el mercado laboral, si decimos que los sectores que todavía no se terminan de jubilar, se hace más dificultoso que puedan ingresar los jóvenes, ¿no? Sí, entre otros tantas cosas, ¿no? Sí, a mí me gustaría que por ahí nada, ¿no? Como a veces llamamos a gente que nos ayude a pensar. Me gustaría pensar también esta situación, porque muchas propuestas, en parte en esto de los actos, la que lo está llevando adelante, por un lado, también la CGT no mencionó esto de la reducción de la jornada laboral, pero desde la izquierda lo concretan, o por lo menos lo tienen como más activo esta propuesta de cuántos nuevos empleos se generarían acortando la cantidad de horas de que se le destina al trabajo, porque tenemos gente muy sobreexplotada, ¿no? O sea, sobreocupada. Pero bueno, digo, hay como muchas tensiones. Otra cuestión es los sueldos magros, ¿no? Siempre estamos hablando de que ahora hay trabajadores aún así con empleo registrado, salario, vacaciones y aguinaldo, que igualmente son pobres, ¿no? Entonces, como que todas esas tensiones, pues decís, bueno, ¿cómo pensar en redistribuir si no querés jubilar a un sector? ¿Cómo pensar el empleo joven cuando lo que más abunda es ahora, ¿no? Por lo menos para un sector, este empleo tan precarizado, vinculado a las plataformas también, ¿no? Por ejemplo, a los deliveries y a las entregas. Digo, hay como todo un nuevo panorama en el cual me parece que no hay una discusión que esté a la altura de lo que es hoy la situación de los trabajadores y las trabajadoras, y qué entendemos, ¿no? O sea, cómo se entiende hasta desde el INDEC, vos decís, bueno, se te mide la desocupación si no trabajaste en la semana anterior, y cuánto de esa calidad de empleo se está disputando. Me parece que no hay una profundización en el debate. Y como dice Sabina también, como te digo una acote y un lado, uno de los laburos más precarios que se ha generado en los últimos años, por ejemplo, tiene que ver con los monotributistas, ¿no? Y que de alguna manera, cuando ingresamos a ver el personal, las plantas del sector del Estado, hay muchos municipios, incluido el Estado provincial y el nacional, que hay muchos trabajadores que están precarizados en ese sentido, ¿no? O sea, aunque tengan dependencia del Estado. Que son monotributistas, así que nada, ahí también hay como me parece una
cuenta pendiente en registrar a esos trabajadores, que sería de alguna manera garantizar los derechos como trabajador, ¿no? Sí, yo creo que igual, o sea, cuando se habla de, digo, ¿no? Del miedo a una reforma laboral, tampoco se explica, o por lo menos un sector la explica simplemente en que quienes tienen determinados derechos los pierdan. Cuando vos decís, bueno, si no hay también una incorporación, me acuerdo en la pandemia que se había intentado regular o se hizo una especie de regulación por el trabajo, el home office, pero claramente hay un montón de nuevos trabajos que están fuera de regulación. Entonces vos decís, bueno, una reforma tiene que poder incluirlos, o sea, contemplar ese tipo, por cómo se genera eso que eso que se produce, ¿no? Que bueno, que es un servicio, un conocimiento, lo que fuera, ¿no? Pero por ahí hay un espectro muy amplio que no está siendo abarcado. Sí, a ver cómo se cubre eso. Por ejemplo, en pandemia los docentes trabajaban desde casa y bueno, eso el contrato de trabajo no está. Entonces, yo considero que si les pasa algo trabajando en la casa, es como, ¿a quién le reclamas? Porque estás trabajando, pero estás en tu casa. O sea, el docente, por ejemplo, calculo que le cubre estando en el aula. O sea, su trabajo está en el aula. Claro. Pero durante la pandemia su trabajo se trasladó a su propia casa. Pero sí, hay un montón de cosas para revisar conforme vamos avanzando. Sí, y en el día, ahora que decís esto del trabajo en casa, Mercado Libre, que es uno de los grandes de la plataforma, saludó a cuántos colaboradores, digamos, no los llamó trabajadores, ¿no? También está ese concepto para pensar, digamos, Claro. no lo llama, no piensa en ellos, o por lo menos como los menciona, digo, ese desdibujamiento, ¿no? Esa cuestión de dónde está la línea entre el explotador y el explotado, me parece que también son cuestiones que uno lo que no encuentra es quién esté analizando esas cosas ahora, o por lo menos quién esté teniendo una propuesta, porque todas esas personas que si están fuera o sea, no son por ahí quienes van a ser, a pesar de que hubo un paro de plataformas, vieron que hubo una movida esta semana. En Amazon, Sí. en Estados Unidos, no sabía que hubo, pero en Amazon Sí. hace un par de meses es una de las primeras plataformas que en Estados Unidos, por ejemplo, está buscando generar el sindicato. Claro, bueno, sí, están eso también es una están movida reclamando, bueno, por eso, inédita. ¿Dónde se ubican? Porque vos decís, bueno, no los tenés cortando una calle, ¿no? O sea, esa invisibilización, y son personas que consumen, Te cortamos la participan, app, te dicen. Te cortamos la app, te dicen. pero votan, digo, a la hora de estar acá, digo, también no hay quien esté interpelando esos sectores, ¿no? Como que la cuestión sindical también pasa por los trabajadores formales. Desde la precarización laboral hasta los que tienen un empleo más o menos sería estable o en blanco, y aún así tienen que conseguir otro para sobrevivir. Y bueno, justo cuando decías esto, me estaba acordando del debate entre Milei y Grabois, donde Milei le dice algo así como, bueno, pero no sos esclavo de nada, podés elegir morirte. Claro, también. Dijo, Sí, bueno. fue, ahora que lo nombrás, también sigue siendo, lamentablemente, como cooptando toda la atención. Yo creo que igual hay algunos sectores, inclusive de personas que no votarían jamás lo escuché a Tenemos diciendo, si el balotaje se da entre Milei y Cristina, sería la única manera de que yo la vote a Cristina, ¿no? El propio Tenemos, un periodista que claramente no apoya al Frente de Todos. Me parece que se está levantando algún registro, alguna alarma de que ciertas propuestas, más allá de lo bizarro que pueda ser el candidato, bueno, de muchas cuestiones, no solamente de la dolarización, que son imposibles o que son contrarias a los derechos humanos básicos, como la venta de órganos, la venta de bebés, bueno, esto que la educación no sea un derecho en un país donde vienen de toda Latinoamérica, porque no pueden, por ejemplo, no pueden estudiar en otro lugar porque la educación es paga. Entonces, pareciera que sigue creciendo, me parece, la imagen o la intención de voto, sobre todo entre los jóvenes. Eso preocupa, por lo menos a quienes no somos jóvenes, nos preocupa un montón. Creo que en la última semana, en las últimas 2 o 3 semanas, Milei ha perdido muchísimo campo, a mi manera de verlo.
una parte, se le fue Larreta, se le fue Spert, se le fue para Juntos por el Cambio, eso como parte 1. Por segunda parte, él mismo dijo que le iba a soltar la mano a sus candidatos provinciales que no estén bien posicionados en las encuestas. O sea que para él, como no valen la pena, como no es una boludez, porque políticamente es una idiotez, porque básicamente para él es como que le da igual perder los votos, pero está perdiendo votos. Y por el otro lado, explicó, bueno, todo esto del tema de la dolarización, y creo que fue una contrainformación en las redes muy importante. Creo que se pudo hacer una contraparte de lo que el chabón explicó. O sea, ahí perdió más campo, volvió a explicar lo de la venta de órganos, no sé para qué, porque la embarró más todavía, explicó cómo funcionaría, también fue totalmente viral, y bueno, y ahora están haciendo las elecciones en distintas provincias, justamente en La Rioja, en Jujuy, y bueno, pero ahí yo creo que se verá un poco de lo que está generando o no está generando. Claro. Sí, como se habló de la dolarización, creo que Larreta también habló, y bueno, muchos medios, no solo por parte de Juntos por el Cambio, sino que muchos medios hablaron de las consecuencias de esta práctica y esta medida, y bueno. Hasta varios candidatos Juntos por el Cambio salieron a decir que era una boludez hacer una dolarización. Sí, entonces, sí. para mí pierde muchísimo campo ahí. Como que por lo menos no era así como lo estaba diciendo Milei, que se pudiera aplicar. Sí, de Milei la verdad, a veces igual la historia dice que no sería imposible que acceda igual a un cargo público, pero de Milei a veces queda la duda, por lo menos en el aire, si no tiene alguna problemática de salud mental que se ha despedido en estas últimas semanas, por ejemplo, con frases como diciendo que el liberalismo habilita a que haya relaciones entre padres, estamos hablando de relaciones sexoafectivas, ¿no? Entre padres o hermanos o hermanas, ¿no? Claro. Sí. A lo cual Él dijo que su hermana iba a ser la primera dama. Claro, pero eso de última uno dice, bueno, no tiene alguna, entonces nada, jugaría el rol, viste que hay algunos lugares donde, por ejemplo, no tiene pareja, entonces la hija de algún funcionario hace las veces de primera dama, qué sé yo, por una formalidad de cumplir ese lugar. Eso de última no, pero cuando ya habilita con una frase diciendo que el liberalismo permite que haya, o mira como que estaría habilitando que haya relaciones entre padres, hijos y hermanos, hermanas, ahí ya está metiéndose, claro, en cuestiones que arrasa con la mucho cultura, más porque bueno, para quienes hemos delicadas. estudiado, la ley del incesto es el inicio de la cultura. De la cultura. ¿No? Así que bueno. Sí, Pero y también a mí me deja la sensación, igual ahí Dante mencionaba igualmente a los candidatos provinciales, me queda la sensación como que en el interior del país no sé si tiene tanta visibilidad en el sentido de que se sepa que existe este personaje. Me parece que es un personaje creado por los medios y es más porteño céntrico bonaerense. Ojalá que no. Ojalá que sí, digo, pero Dante hablaba que tiene algunos, si vos tenés algún contacto en las provincias y encima lo empezás a soltar, es que no sabe de difícil, política. no tiene proyecto nacional, digamos. Es que no sabe de política, porque yo sinceramente, si Milei junta dos cables, él no tiene que ser candidato a la presidencia. Es obvio que no va a ganar, para mí, Yo no hay ninguna chance de posibilidades. Para mí, si va a ser candidato a presidencia, va a desaparecer de acá a unos años, porque no le va a durar más el cuento. Él tendría que ser candidato para Buenos Aires, para jefe de gobierno. Para jefe de gobierno. Bueno, yo creo claro, yo apoyando a Sara, me parece que lo terrible de su candidatura, lo terrible de que tengamos que debatir cosas tan fundamentales como los derechos humanos básicos, me parece un retroceso. Entonces, a mí lo complicado es que en su momento se les dijo a quienes nos endeudaron por 100 años y que estamos metidos en el brete del Fondo Monetario. Luego de 15 años de no estar en el fondo, volvimos al fondo, y desde este lado, o por lo menos desde quienes venían gobernando en una sintonía nacional y popular, les dijeron, armen un partido y ganen elecciones. Y ellos obedecieron, ellos lo hicieron tranquilamente, armaron el partido, ganaron elecciones, y hoy, se enmarca en un avance de las ideas de derecha, si querés, y de un recorte de derechos generalizado mundial, ¿no? Entonces, Milei dispara
hacia el fascismo ya directamente. O sea, es algo, o sea, con cuestiones, ¿no? Totalmente, además de misóginas, de agresivas, o sea, vos decís, le puede pasar algo en la salud mental. La verdad que no lo sé, pero sí que es preocupante que pensemos que darle el destino de gobernar o de dirigir cualquier espacio, por más chico o grande que sea, una provincia, un país, a una persona con estas propuestas, eso es lo complejo. Sí. Porque dinamitar el Banco Central, o sea, propuestas que inclusive van en contra de una cosa democrática básica, que vos decís, bueno, está llena de imperfecciones, bueno, debatámoslas, discutámoslas, o se resuelven en otro ámbito, ¿no? Viste cuando este periodista, no me sale, Majul decía que Macri tenía cosas de Mandela, qué sé yo. Yo a Milei le digo cosas del Führer, de Hitler, pero por ejemplo de lo físico, de gestual, esa cosa de hablar a los gritos, pero expresarse Imponerse. físicamente con movimientos estrambóticos, moviendo toda la cabeza y enojado. Bueno, yo le veo cosas ahí de Tiene, igual, siguiendo analizando su personaje, tiene encima muchísimas muletillas. Tiene una muletilla que yo la tengo grabada, que dice algo así como, o sea, digamos, dice un montón de veces eso. O sea, digamos. Falacias. Y después eso de que te repite, supuestamente te cita, no, porque, o sea, digamos, a aquel autor que yo digo que el liberalismo de esto, que se traba así, habla todo junto, y sí, yo creo que hay algo que tiene que ver con eso que lo hace ser así. O sea, me refiero a que debe tener alguna especie de enfermedad. Cambiar el ángulo No de la sé, pero información. podríamos tenerlo en cuenta para analizarlo. Y bueno, Alguna vez. No sé, a mí me preocupa también esto de darle... Como estamos haciendo. Claro, Sí, tanto le estamos tiempo, dando mucho espacio. tanto tiempo. La OMS Bueno. declaró que ya el COVID no es emergencia sanitaria Mira. en el Importante. mundo. ¿Verdad? También aclarar, o sea que lo que pidió es que en todos los países empiece a intervenir en la enfermedad como cualquier otras enfermedades. O sea, no le O restó. sea, no es más pandemia ahora. No es Claro. más pandemia, o sea que para la gente que quiere saber, la pandemia de alguna manera ya Se se terminó. acabó. Bien, buenísimo. Es una notición. Y entre otras cosas, el rey Carlos asumió la monarquía maldita que sí en Inglaterra. Bueno. Pero hay se- mucha gente que le encantó ver eso, no sé, yo me digo, qué aburrido, ¿no? Pero bueno, hay gente que un se público. fascina, Hay como un si fuera una público, novela, ¿no? Pero también hubo... Ese señor está re cagado. Se me fue la palabra. Pero bueno, hubo diferentes movimientos sociales que se manifestaron en contra de la monarquía. Sí. Hay una hinchada, en la gran parte de Escocia, hay una hinchada de los Celtic, que es un equipo de Sí. Escocia, que siempre le canta en contra de la monarquía. Ahora no me voy a acordar exactamente, pero ya se había viralizado un video de cómo le cantaban después de que había Tal asumido el cual. rey Carlos. Pero bueno, Escocia tiene su historia, ¿no? También, En obviamente, contra como para no tenerla. del Imperio Británico. Sí, parece mentira que después de tanto tiempo todavía asistamos Sí, sí, o sea, persista, ¿no? Bueno, pero sí, aparte sí, son sí. personas que... Súper retrógrado. Bueno, vos me decías, por que ejemplo, no trabajan, en la reunión que- de preproducción que había asistido Lula, pero que Lula, por ejemplo, se presentó... En una conferencia de prensa después denunció, por ejemplo, la prisión, la detención de Assange de tanto tiempo, bueno, que está ahí en Reino Unido, ¿no? Claro, y otra cosa que yo escuché también relacionado con esto de la asunción del rey, es que yo no sabía, que la verdad no le sigo mucho la historia del rey Carlos, pero que es como militante del cambio climático, entonces aparentemente se presentaron distintos organizaciones indígenas y después los originarios y de otros sectores diciendo, bueno, si es tan así ahora que es rey, que se haga cargo de todo lo que tiene que ver con la intervención del Reino Unido y sus colonias que están haciendo laburo en contra del cambio climático, ¿no? Entonces como que pidiéndole en un escrito que se haga cargo de todo eso, ¿no? Y que haga alguna movida si es realmente que era un militante a favor de proteger Puedo el decir que clima. tiene algo bueno, Carlos. No, yo no, la verdad no tenía ni idea que Para- tenía esa mirada. No sé, cuando Pero- leí eso digo, mirá, lo tenés por en la otra punta en España, el otro que cazaba elefantes, ¿no? Claro, también, sí. Pero no- ¿saben qué? ¿Qué? Aparentemente llevaron 2 millones a la coronación y qué sé yo. Pero la selección llevó 5 millones porque Messi dijo que puede ser que pasen con la tercera en la Avenida General Paz, si no me equivoco. Bien. Y llevaron 5 millones.
Perdón, pero me parece que Messi debería estar más coronado que el señor ese. Señor de que tardó. personas, de asistentes, no de entendía. asistentes. Claro. Hubo 2 millones de... Hablando de fútbol, justamente, me parecía no para menos mencionar que el Napoli, el equipo de Diego, salió campeón después de 33 años. Sí, importantísimo. Pero si no, lo podemos dejar para hablar con Pancho, porque hay mucho Es verdad. de deporte No para hablar voy a esta mencionar semana. nada, es Está verdad, es eso, verdad, está es la verdad. sanción de Messi, está hoy hay verdad. super clásico para los amantes del fútbol nacional. Así que hoy viene Pancho, así que tenemos varias cosas para Es hablar verdad. de eso. Hay 2 cositas que me gustaría mencionar. Rápido. Licenciada. Se sancionó la ley Lucio, que me parece que está bueno no pasarlo. Bueno, recordamos el caso del el menor de edad, Lucio, nene, que fue asesinado por su madre y la pareja de su madre. Y me parecía, no me voy a poner a repasar ahora todo lo que dice, pero nada, estuve chusmeando los principales puntos y nada, muy por encima y me parece destacable. Esperemos que se cumpla y que no haya ningún otro Lucio. Y también, para mencionar, fue la Met Gala. ¿Lo qué? La Met Gala. ¿Lo qué? Yo no tenía ni idea ¿Qué qué cosa? es eso. Es como una gala ahí donde los famosos La Met van Gala. a... Yo vi alguna foto la de Pedro Met Pascal en Gala. shortcitos. Ah. Met Gala. Mergala, entendí yo. Mergala, dije, ¿qué Mergala? Sí. No, bueno, Mit- la Met Gala. Sí, la Met Met Gala, sí. Pero sí. lo que me llamó la atención de esto y por qué lo menciono es que este año estuvo inspirada en un diseñador que se llama Carr, que tiene muchos dichos xenofóbicos, racistas, y entonces se hablaba esto de separar la obra del artista. Claro. Y me llamó mucho la atención este debate. De hecho, también pensaba investigar más a fondo para Juventud Perdida y decir, traer un poco de cómo esto se relaciona, pero al final no, al final la vida me llevó para otro lado. Pero nada, quería mencionarlo. Bien, mira, no sabía Cierto, eso es de la verdad, Met yo Gala. también lo vi. Vi los... Me faltó que... Los shortcitos lo- rojos los de Pedro shortcitos Pascal. Pero... sí. Yo no entendía que era la Met Gala, pero bueno. La Met Gala. Bueno, si les parece cerramos, ya nos fuimos con el horario a cualquier lado. Y bueno. Cerramos el bloque de actualidad, nos vamos, si les parece, Pisicial, y directamente a la tanda. Así achicamos tiempos y volvemos enseguida.